Hola, soy Eddie Castillo y esto es Automatízate y Libérate. Antes de pensar, quiero aclarar que no soy un gurú, no soy un experto, solamente soy alguien que tiene ya más de 10 años en lo que es probando emprendimiento y quiero compartir lo que he aprendido en estos 10 años y seguir ese camino contigo como un compañero, como alguien que va de la mano contigo. En ese camino sigo aprendiendo, mejorando y tratando de ser algo mejor cada día, algo que aportar a esta comunidad y algo que enseñar a las personas que puedan ver ese tipo de información. Hace 10 años, cuando yo tenía 26, pasó algo muy importante una noche. Hubo un día que yo no podía dormir. Yo me acosté y ese día me puse a darle mucha mente a todos los problemas que yo tenía económicos en ese momento. Yo nunca había pensado en eso. Yo era soltero, yo vivía en mi casa, pero ese día como que la realidad me chocó. Yo vengo de trabajar call centers, tengo más de 15 años trabajando eso. En ese momento tenía alrededor de 7, 8 años trabajando, pero un día yo le puse a darle mente a los problemas que yo tenía. Que yo me di cuenta, yo calculé, yo soy agente de supervisor ahora, pero yo pensé, ¿qué tal si yo soy supervisor? Yo ganaba como 25,000 pesos en ese momento. Pero yo empecé a calcular, si yo era supervisor, podía ganar, no sé, como 40,000 pesos en ese momento. Pero si yo era gerente, podía ganar, yo calculé algunos 80. Si yo era director de un site, yo podía ganar, no sé, algunos 100,000 y pico de pesos. Pero yo me imaginé siendo el gerente general del país, de una compañía de call center, no sé, 200,000 pesos, 300,000 pesos. Y yo decía, pero 200,000 pesos, yo sentía que no era suficiente para vivir, según mis cálculos, porque yo me imaginaba ya, ¿y qué tal cuando yo esté casado? ¿Qué tal cuando yo esté con hijos? ¿Qué tal cuando yo sea el responsable de pagar la casa, de pagar la comida, que si yo quiero salir, que tenemos un vehículo, que si la gasolina? Yo decía, pero 200,000 pesos al mes, el nivel de responsabilidad que yo iba a tener con ese sueldo también iba a ser demasiado alto. Para mí era un precio demasiado alto que yo tenía que pagar. Pero yo duré como 3 días así. Yo siento que fue el momento de mi mayor crisis existencial que yo he tenido. Luego de 3 días, lo que se me ocurrió fue buscar en Google cómo los ricos se hacen ricos. Y ahí descubrí un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Lo leí y lo que me di cuenta fue que los ricos no tienen unas habilidades extraordinarias, sino simplemente que ellos, en vez de trabajar por dinero, ellos crean sistemas. Y una de la formas en que lo hacen al principio es que dejan de ganar por trabajar o por hora y empiezan a ganar por resultados. Por ejemplo, una gente que se pone, si tú en una empresa eres vendedor, tú puedes ganar un sueldo, pero según las ventas que tú produzcas, tú ganas muchísimo más. Ese fue uno de los despertares más grandes que yo tuve. Pero lo más importante del tiempo que yo leí ese libro es que hace ya 10 años, luego de eso yo he intentado muchas cosas, tengo ya en el emprendimiento que tengo ahora, tengo un sistema funcionando que me da mucha flexibilidad de tiempo, trabajo menos tiempo y tengo más resultados. Pero son 10 años aprendiendo muchas cosas, estoy en el camino, cometo muchos errores. So, si tú estás en un momento que estás emprendiendo, tienes un año, 3 años, quiero decirte que cometer errores, aprender, estar en un negocio, cambiarse al otro, son todos parte de este proceso. Y yo estoy aquí para compartirte desde 10 años cosas que he aprendido, libros que he leído, todo eso lo estaré compartiendo contigo en este camino. Luego que yo descubrí la parte de
empezar a leer libros, empezar a cambiar la mentalidad, descubrí más cosas. Cuando me casé, 3 años luego, yo en ese momento estaba emprendiendo. Yo tenía una tía que hacía jugos buenísimos, naturales, y yo me puse a decir, pero yo puedo hacer un negocio de vender jugos. Y yo me recuerdo en ese momento, en mi bicicleta, me puse a vender jugos a donde trabajaba mi esposa. Yo llevaba los jugos. También me llegó la idea de que yo le podía vender a cafeterías. Pero en ese momento, al yo no tener nada de experiencia, yo solamente llegaba, vendía los jugos, eran por unidades, tenía un margen muy pequeño. Pero al yo casarme, yo no tenía un sueldo fijo en ese momento. Yo duré como 3 meses en esa idea y solamente entraba un sueldo en mi casa. Me endeudé mucho, tarjetas de crédito, solamente porque yo tenía ese sueño que quería emprender. Pero en ese momento yo tumbé eso y dije, no vamos a vender jugos porque tenemos deudas que pagar. Volví al call center, me empleo, pero en ese empleo, como yo tenía ya la mentalidad de que tenía que buscar algo extra, descubro que ellos tienen una promoción que dicen que si tú traes un amigo a trabajar, te damos $200. Y yo digo, oh, pero $200 es muy bueno por traer a un amigo. Pero yo tenía la mentalidad en ese momento de que lo que sea que yo haga tendría que tener muchos resultados. Yo no solamente pensé en un amigo, yo pensé, ¿cómo yo puedo buscar más gente que esté buscando trabajo en inglés y que yo la pueda traer y yo gane esa comisión? En esa empresa yo duré 6, 7 meses porque el sistema que ellos tenían eran como muy manual, no sabían darle seguimiento cuando una persona era referida. Y luego lo que pasó fue que en el tiempo que yo duré ahí, me contrataron como 2 personas, pero yo nunca cobré nada. Entonces, en ese momento, yo cambio de trabajo a otra empresa que yo había trabajado antes, pero que el sistema de referidos sí era como más robusto y más organizado. Yo no me rendí en la primera vez que lo intenté, entonces lo vuelvo a intentar aquí para ver qué pasa. Aquí pagaban más, pagaban en ese momento $300 por cada referido. Y yo me pongo en Facebook a buscar gente, en grupos, creo un grupo también en ese momento, que hoy en día tiene más de 7,000 personas. Lo creo para buscar personas que estén buscando trabajo en inglés. Empiezan a llegar personas que están buscando trabajo y yo veo que me llega la primera comisión en un pago de quincena. Y yo digo, oh, pero esto funciona. Me llegaron como 6,000 pesos extra a mis horas que yo trabajaba. Eso me encantó porque era como la prueba de que en mi cabeza era como un emprendimiento. Sí estaba funcionando. Me emocioné muchísimo. En ese momento había algo que se llamaba Facebook Jobs, que era como una parte de Marketplace que te permitía publicar trabajos. Y por ahí me llegaron muchísimos candidatos totalmente gratis. Yo solamente publicaba, estoy buscando empleados que sepan inglés, en este horario, los días libres son esto y esto, pagamos tanto por hora. Muchísima gente me llegaron. Pero eso no duró mucho, el tema de Facebook Jobs. Pero en esa empresa yo recuerdo que yo duré como 3 años. Incluso ya luego de 1 año y medio que yo tenía en la empresa, como mi prioridad era ya tener más tiempo para buscar más personas, yo lo que hice fue ver si podía subir a supervisor o podía subir a una posición de calidad, donde tuviera más tiempo para dedicarme a mi principal fuente de ingreso en ese momento, que para mí ya eran los referidos. Porque yo empecé a ganar por quincena 12,000, 15,000, ya yo ganaba igual o un poco más en cada quincena por los referidos. Cuando estoy trabajando en ese call center, mi esposa queda embarazada, tenemos nuestro primer hijo. Eso me cambió totalmente
todo lo que veníamos nosotros planeando, porque ya era, no solamente éramos ella y yo, ya viene otra persona que tiene la dependencia totalmente de nosotros. Entonces fue un cambio en las reglas de todo, cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer con el dinero, el emprendimiento cómo está, los referidos que yo tenía en ese momento, lo que ella ganaba en su empleo, todo nos fue cambiando brutalmente. Ya para 2020 yo salgo de esa empresa porque yo estaba buscando mejoras de crecimiento, yo quería en ese momento ser supervisor, porque ya esa posición estaban pagando cerca de 50,000 pesos para ese momento. Y yo digo, pero si soy supervisor, puedo tener un sueldo base más alto, más los referidos. En esa empresa que estoy no me dan la oportunidad y yo lo que hago es que me cambio de empresa, porque en el sector que yo trabajo de call centers en inglés, yo vivo en Santo Domingo, República Dominicana, es muy fácil conseguir trabajo cuando tú sabes inglés. Hay muchísimas ofertas. Entonces yo lo que hago es, me cambio para otra empresa, llego como supervisor, gano más de sueldo base. Esa empresa yo me recuerdo que estaba empezando operaciones en Santo Domingo. Eso fue totalmente una oportunidad y fue una gran idea porque yo pude referir a muchísimas personas porque era un call center nuevo. En empresas que yo había trabajado antes, tenían ya muchos años y había muchas personas que no podían trabajar porque ya habían trabajado antes y tenían como que habían quedado mal con la empresa, ya sea que se fueron sin decir nada o por cualquier razón no podían volver a trabajar. Pero en esa empresa yo soy supervisor, aprendo de otro proyecto que era de ventas. Esa experiencia me ayudó muchísimo. Hoy en día yo le recomiendo a cualquier persona que pueda aprender de ventas, eso es lo más importante porque para mí todo es ventas. En ese momento cambiamos de vehículo, adquirimos un apartamento porque el gobierno tenía unos proyectos de bajo costo y con un poco inicial pudimos conseguir un apartamento en ese momento, pero yo sentía como quiera que tenía demasiado tiempo ocupado. O sea, mi tiempo era trabajar, horas de tráfico, mi día eran, yo me levantaba tipo 6 de la mañana, llegaba a mi casa tipo 7, 8 de la noche. Entonces, ese día a día para mí era demasiado explotador. Entonces, luego yo empezó a ver la necesidad de tener más tiempo para mí, porque quería pasar más tiempo conmigo, quería pasar más tiempo con mi esposa. Entonces, empecé a ver la manera en que yo podía trabajar desde la casa o ver cómo podía trabajar menos horas al día, porque ya para mí la felicidad y la plenitud venía siendo yo tener tiempo. Entonces, luego de un año que estoy en esa empresa, me voy a otra empresa donde yo pasé a ser reclutador, porque fue una oferta que me hicieron muy buena. El sueldo base era más de lo que yo ganaba como supervisor y también como reclutador yo iba a ser básicamente el departamento de reclutamiento completo porque era un proyecto pequeño y ellos me ofrecieron un sueldo base y comisiones por cada contratado para que yo me sintiera totalmente más motivado. En esa empresa duré solamente varios meses porque era un proyecto muy pequeño. Entonces lo que hago es, cuando se cae ese proyecto, yo tengo que seguir produciendo, pero entonces lo que hice fue, como yo sé producir candidatos, yo pasé de venir de Facebook, de buscar a personas en grupos, luego que se cae lo de Facebook Jobs, yo paso a pagar publicidad en Meta, que es la plataforma de Facebook e Instagram. Y ya yo sabía producir una cantidad fluida de candidatos. Entonces, como no me quedo sin trabajo en ese momento, lo que se me ocurrió fue, pero como las empresas tienen un programa de candidatos donde al empleado le dan un bono por referir personas, lo que pensé fue, yo tengo amigos, yo puedo decirle a un amigo que trabaja en un call center, yo te puedo enviar personas, cuando la contraten, podemos dividir ese pago.
Yo intenté ese plan con varias personas conocidas, amigos, ex empleados que habíamos compañeros de trabajo de antes. Yo probé ese modelo con 7 personas, de las cuales 4 me llegaron a pagar un pago y luego se desaparecieron. Pero de 3, una era incluso familia mía, yo me mantuve un tiempo cobrando muy bien, porque al yo producir un volumen muy alto de personas, ya yo sabía cómo conseguir las personas, solamente era que yo tuviera alguien dentro de la empresa para poder pasar ese pago. Luego de eso, hay una persona que me dice, mi prima me dice, que era de la que yo ganaba más dinero, que ella tiene que iba a tener que irse del país o algo así, no me recuerdo, pero como que ella iba a renunciar del trabajo. Entonces, a ese ser el ingreso que me tenía mejor de las 3 o 4 personas que me pagaban en ese momento, yo decido volver a emplearme porque en esa empresa pagaban muy bien. Y para esa fecha yo lo que hago es que me empleo en esa empresa para yo entonces tener la función de meter yo entonces los referidos bajo mi nombre y seguir cobrando muy bien. En esa empresa empecé yo a cobrar muy bien, entré en un proyecto de ventas, logré luego de 6 meses que me pusieran un part-time, que es un empleo que tiene menos horas. Entonces trabajaba ya solamente 6 horas, pero igual yo ganaba bien por referidos, pero tenía el problema de que no tenía mucho tiempo. Luego yo logro que me cambien a trabajar desde la casa. Ya desde la casa tenía un poco más de flexibilidad porque podía referir más personas porque estaba en la casa y podía tener siempre mi celular. Pero luego de un tiempo, yo les trato de explicar a ellos que yo lo que quiero es solamente referir personas porque soy muy bueno en eso y le refiero a muchas más personas si solamente me dedicara a eso. Eso me tomó como un año explicárselo a mi supervisor, a mi gerente, al gerente de mi gerente, al director, a todos en ese momento. Pero luego de como un año y medio en la empresa, logré que ellos entendieran que era más beneficioso para ellos tenerme de esta manera. Y es cuando ellos me dejan solamente refiriendo personas. Al yo lograr eso, yo tenía entonces el tiempo totalmente para mí. En todo este camino, yo he aprendido que hay muchas herramientas como la inteligencia artificial, que la uso todos los días, que por ejemplo me ayudó a hacer gran parte de este guión, me ha ayudado a crear imágenes, me ha ayudado a crear muchísimas cosas, a tener ideas, a probar muchas cosas antes de tirarle al mercado. Y por eso es que nace este proyecto de Automatízate y Libérate, donde yo quiero compartir mis experiencias, mis errores, cosas que me han pasado, emprendimientos que yo he hecho que no han funcionado, y cómo todo eso es parte de libros que yo he leído. Han pasado 10 años, ese ha sido un pequeño resumen de lo que yo he vivido, pero al día de hoy yo produzco trabajando entre 4 a 6 horas al día, puedo llevar a mi hijo al colegio, lo busco, voy al gimnasio 4 a 5 veces por semana, tengo tiempo de compartir, hago meditación, en la mañana tengo momentos de claridad. He vivido todo eso porque he visto cómo implementar sistemas y eso quiero ayudar. Todo esto no significa que yo llegué, significa que estoy mucho mejor que hace 10 años. Y eso quiero compartirlo contigo, que he aprendido y que sigo aprendiendo. Porque yo me he dado cuenta que el que pierde es realmente el que se para, el que deja de intentarlo, el que deja de seguir, el que deja de buscar, el que deja de aprender, es realmente el que fracasa. Y si hay algo que ha cambiado mucho en esos 10 años que tengo ya emprendiendo, ha sido las cosas que yo valoro. Antes yo valoraba el dinero. Ahora, como meta número 1, valoro el tiempo. Puedo ir y llevar a mi hijo al colegio, lo puedo buscar, puedo jugar con él en la tarde, puedo ir al gimnasio y sentirme sin culpa. Y sobre todo eso, puedo proveer para mi familia. Eso es lo que yo siento que más ha cambiado. No se aprende
leyéndolo en un libro, no se aprende estudiando, solamente se aprende y se valora viviéndolo. Y por eso estamos aquí. Para mí, una de las partes más importantes de este tiempo, de 10 años, ha sido la mentalidad. 10 años no es fácil. O sea, la mayoría de personas se rinden al año, a los 2 años, a los 3 años. Yo tengo ya 2 años y medio yendo al gimnasio, sin fallar mi rutina. Puedo fallar un día, 2 días a la semana, pero 2 años y medio. Entonces, esa mentalidad es la que yo quiero que tú tengas que aprender. Persistencia es la mentalidad número 1. Muchos libros, Padre Rico, Padre Pobre, Secretos de la Mente Millonaria, El monje que vendió su Ferrari, hábitos de la gente altamente efectiva, hábitos atómicos. O sea, son tantos libros que yo he leído, pero también tantos errores que yo he cometido. Y cuando tú los combinas todo y tú aprendes de todo eso, ahí viene la verdadera experiencia. Y cada emprendimiento que tú das luego, cada paso que tú das después, es muchísimo mejor que los anteriores. Tienes que cuidar tu cuerpo. He cambiado mucho la forma de comer. Me muevo, tomo pausas, trato de hablar más calmado, trato de que cada cosa que me altera, cada vez me altere menos, ver por qué me altera, qué es lo que realmente está pasando en ese momento. Esa parte del cuerpo y la mente es demasiado importante. Aprender la humildad. Por ejemplo, en el gimnasio me gusta mucho porque aunque todos estamos entrenando al mismo tiempo, tú te puedes dar cuenta que hay gente que levanta más peso y menos peso que tú. Hay gente que corre en una caminadora más tiempo y menos tiempo que tú. Esa humildad te hace entender que tú siempre puedes preguntar, que tú no lo sabes todo, que el de al lado sabe algo y el del otro lado sabe cosas diferentes. Entonces, tú nunca lo sabes todo, tú siempre tienes cosas que aprender de otras personas. La humildad ha sido base, no las herramientas, no las personas, la humildad. La humildad es lo que te va a hacer llegar muy lejos. Tú te preguntarás, ¿y por qué él quiere compartir todo eso? Yo lo quiero compartir porque yo me he dado cuenta que hay veces en ese camino que yo tuve, a mí me hubiera gustado que alguien me dijera, mira, ese camino que tú llevas, tú lo puedes hacer por aquí. O mira, yo pasé por este camino y mira lo que yo he aprendido. Entonces, como yo he visto eso en el gimnasio, como yo he visto eso en algunas clases, donde he aprendido cosas y me he juntado con personas que son muy humildes y que ayudan muchísimo. Yo quiero compartir lo que yo he visto en 10 años para que si hay algo que a mí me gusta es que en cada cosa que yo comparta, por ejemplo, tú puedas decir, no había pensado eso. O tú puedas decir, a mí me pasó exactamente eso que él está describiendo que le pasó hace 5 años. Entonces, para que tú veas qué hay después de ese momento que tú estás, que no sabes qué hacer o que tú sientes que todo va mal. Este proyecto de Automatízate y Libérate sale como mi misión de vida. Ya de hoy en adelante, que veas este primer capítulo, ya me dedicaré a esto, a compartir lo que he aprendido en esos 10 años y todo lo que seguiré aprendiendo de aquí en adelante. Porque este camino es largo, realmente muy largo, y estoy convencido de que es mucho más fácil ir acompañado. Encontrar aquí en Automatízate y Libérate. Uno, las cosas que voy haciendo, proyectos que vaya yo probando, si voy cambiando algo, si estoy emprendiendo algo nuevo. Dos, vas a encontrar lo que estoy aprendiendo, qué libros estoy leyendo, qué he aprendido de eso, cómo eso se ha conectado a mi historia. Tres, vas a encontrar los errores que he cometido para que te sientas identificado o para que también evites algunos que yo ya he cometido. Y cuatro, las herramientas que uso, desde CRM, qué utilizo para automatizar el WhatsApp, qué utilizo para marketing, qué utilizo hasta para ir al gimnasio, qué aplicación yo uso, hasta para llevar las finanzas, qué aplicación yo uso. Porque sin sistemas y sin mentalidad es muy difícil.
Ya con esto me despido. Quiero dejarte con esto, que aquí vamos a estar compartiendo lo que yo he vivido. Son 10 años que han pasado muchas cosas y hace poco me cambió mucho la mentalidad de que ya yo no quiero llegar a una meta económica, sino que yo siento que yo ya llegué en el sentido de que ahora no busco eso, sino que busco paz y compartir lo que sé con otros. Lo que más me llena es ver a otra persona que cambie su vida, que se dé cuenta que el tiempo es más valioso, que pasar tiempo con su familia es más valioso, que tener otra mentalidad, que cuidar su físico es mucho más valioso.